Muy buenas noches, bienvenidos a Dominio Informativo. Nos da mucho gusto y le agradecemos el favor de su preferencia y que cada vez, y esto gracias otra vez a usted, sean más quienes nos ven y nos siguen. Esta noche saludo a mi amigo y compañero Félix Fuentes Medina. Félix. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas estás? noches, Raúl. ¿Todo bien? Qué bueno. Y bueno, el tema de hoy es muy interesante porque acaba de ocurrir la reunión de alto nivel entre México y los Estados Unidos. Para sorpresa de muchos, iba a haber ahí, pronosticaron algunos, reclamos. Y al contrario, lo que hubo fue reconocimiento de la necesidad de trabajar más estrechamente juntos, ambos gobiernos. ¿En qué temas? Seguridad, que implica muchos factores. De Estados Unidos para México, la petición es trabajar más para detener el tráfico de fentanilo, entre otras drogas, y de México hacia la Unión Americana, que detengan el tráfico de armas. Félix. Fíjate que recientemente, hará un mes, 2 meses, llegamos a temer que hubiese algunos roces diplomáticos entre México y Estados Unidos. Hasta se llegó a decir que el embajador de México en Estados Unidos o el embajador de Estados Unidos en México iban a hacer reclamos y estaban en malas condiciones porque la situación se había complicado fundamentalmente por la migración constante y abundante de indocumentados que van sobre todo a través de la frontera de México con Estados Unidos, y son indocumentados que nos llegan de Centroamérica, de Cuba, sobre todo de Guatemala también, que incluye Centroamérica, y otras naciones, como les hemos dicho en una ocasión, hasta del lejano oriente. Los orientales han tomado ya como puente a la República Mexicana para colarse a los Estados Unidos. Y obviamente los pobladores, fundamentalmente, quien no quisiera no creer, pero así es, que son los mexicanos que viven en Estados Unidos hoy y que llegaron también como indocumentados y han pasado muchos años con ellos, son los principales críticos, los principales golpeadores de los mexicanos que llegan por primera vez al país vecino del norte. Y esto, aunque decimos que están trabajando de común acuerdo los gobiernos de los Estados Unidos y México, lo cual es cierto, es muy difícil decir que esto vaya a disminuir o que vaya a terminarse. Mientras en México y en otras naciones haya desempleo, haya gente que se está muriendo de hambre por falta de trabajo y no lo encuentra en sus países de origen, incluido México, ¿qué hacen? Pues se van a donde pueden trabajar. Ahora México ha logrado un paso adelante muy importante, porque acaba de obtener de los Estados Unidos 61,000 visas de trabajo, pero para venezolanos, para despresurizar la frontera de Chiapas con Guatemala, que es el puente por donde vienen de Cuba, de como bien lo dices, hasta de Kuwait llegan aquí, claro, trabajadores que quieren encontrar como el paso libre, que no lo puede ser, hacia el sueño que no se va a cumplir. El sueño americano ya no existe. Estados Unidos está constantemente lanzando llamados de la siguiente manera: no vengan, no van a entrar, no van a pasar. ¿Por qué venezolanos? Me llama la bueno, atención porque eso. Se ha puesto de moda que México tiene un paso importante para poder transitar por la República Mexicana para llegar a la frontera del norte o quedarse a trabajar en México.
Entonces México ya también tiene una atención humanitaria que rebasa todos los límites, porque llegan pidiendo asilo, exigen, se amotinan, se enfrentan a la policía, tapan carreteras, pero no solo eso, escurren como, válgase el término, como humedad que va invadiendo el territorio mexicano, y vaya, son muchos estados que están saturados de indocumentados. Hay quienes dicen que esto parece ya una maldición de que México sea no solo el puente, sino también el área donde todos los indocumentados que no logran su propósito de brincar hacia la poderosa nación se quedan en nuestro país. Los hemos escuchado en entrevistas, en dichos entre ellos mismos. Afirman, pero con voz en alto, ya estamos en México y de aquí ya no nos sacan. O pasamos a Estados Unidos o nos quedamos en México para siempre. Y eso está sucediendo, Raúl. Con todo y que hay deportaciones, ¿eh? No vemos, además, la manera de que nuestro gobierno, nuestras Fuerzas Armadas, con todo lo que se está inventando de la Guardia Nacional, y con todos los militares que están metiendo y poniendo en juego sus vidas para perseguir a delincuentes y también a indocumentados, que puedan contener a esta marea. Todo lo que es Belice, todo lo que es la frontera de Guatemala con nuestro país está repleta de paisanos del continente. Los que llegan a México por mar, por tierra, por agua, por aire, pero llegan. Y de aquí se van. Yo no sé por qué. A mí me llama mucho la atención de que haya grupos que prefieren el camino hacia Veracruz y luego cortan para Tamaulipas y llegan por allá. Pero ese es uno de los caminos preferidos. Claro. Se van de Chiapas y brincan hasta llegar a Veracruz y por ahí se van costeando. Y ya es imposible la contención de tanta gente. Antes, Raúl, la gente que llegaba a nuestro país entraba básicamente por Tijuana, por el lado occidental. Tamaulipas, todo eso. Pero ahora se ha puesto de moda eso de que llegan, yo no quiero llamarles bandas, pero sí grupos enormemente numerosos que llegan por Guatemala, que entran a Chiapas y ahí se siguen. Sobre todo que hay, ya también se ha descubierto el negocio que hay para los traficantes de personas, lo que les cobran por traerlos a México y prometerles llevarlos a la frontera del norte. Y a los familiares de estos cobrarles 5 o 10 mil dólares. Ese es el otro negocio. Exacto. Ese es el otro negocio. ¿Cómo les llaman? Coyotes. Les llaman, como usted quiera que les llamen. Pero son individuos. Y también son mujeres que se dedican a eso. Ya han encontrado la manera de engancharse, por decirlo así, con los que brincan la frontera por el sureste de México. Y son las personas mexicanos y de otras naciones quienes las encaminan para ir, como les decíamos hace un momento, o se van por Veracruz o se van por diferentes partes, pero ya tienen rutas plenamente establecidas para llegar a Estados Unidos a como dé lugar.
Y si llegan a Estados Unidos y no brincan la primera vez esa barra que es muy fuerte y muy consistente, yo he escuchado, Raúl, que hay quienes lo intentan hasta 10 veces y hasta que logran de una vez pasar al otro lado. Sí, es una aparente necedad que tiene que ver con una real necesidad de llegar a como dé lugar a Estados Unidos. Entonces, mientras haya desempleo en naciones como todas las de Centroamérica, como las del Caribe, y puedan entrar a México, porque México no tiene la fuerza suficiente ni el número de elementos para hacer esas detenciones o esos paros de todos los migrantes. Bueno, pues nos llenamos de gente que viene en busca de trabajo y los que pueden se van para el otro lado y los que no pueden se quedan en México y esto no se acaba, Raúl. Hay un conteo ahí de víctimas que mueren en el río Bravo queriendo cruzar sin saber lo peligroso que es hacerlo o intentarlo. Muy difícilmente puede uno pensar y ver incluso con imágenes reales de quienes cruzan el río Bravo. ¿Para qué? Para que el Border Patrol o la patrulla fronteriza los detenga y los deporte. Es muy doloroso leer y enterarnos. Y esto sucedió la semana antepasada. 7 indocumentados se murieron de una vez en uno de los cruces del río Bravo. Y así se muere mucha gente. Pero esto, muertos o no muertos, llegan y llegan y llegan y llegan más y más ilegales. Y este no es el acabose. Cuento de nunca acabar, no ¿verdad? se va a acabar. Nos vamos, ya nos están correteando aquí de que ya se nos fue el tiempo. Disculpen, pero pues este es un tema que no lo vamos a olvidar porque es actual y porque es constante, Raúl. Aquí estaremos en el próximo Dominio Informativo. Félix, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.